Muy buenos días, reciban un cordial y fraternal saludo, agradecida a Dios ante todo por permitir este encuentro online, a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEFA Nuclear Agua, Coronel Virgilio García Decano, doctora Jenny Olivares, jefa del área de investigación de la UNEFA Nuclear Agua, al equipo organizativo conformado por los estudiantes del doctorado en innovaciones educativas. Es un gran honor para mí compartir y conectarme con ustedes por medio de este medio virtual para dialogar e intercambiar conocimientos, saberes, experiencias del mágico e inacabado mundo de la investigación. Que les habla doctora Dayana McCarthy. Antes de entrar en materia, se van a encontrar en el desarrollo de la disertación una serie de interrogantes que pues me gustaría mucho que al final, en el inicio, en el ciclo de preguntas y respuestas, las compartieran con el propósito de aclarar sus dudas e inquietudes. El tema de paradigmas de la investigación es sin duda la brújula vital de todas las investigaciones. De su claridad dependerá el camino y ruta para el constructo de su teoría doctoral. Doy inicio con una cita propia del año 2017 que dice: nuestras universidades viven momentos de tensiones, de contradicciones. Aún no se ha asumido la investigación con claridad en las posturas paradigmáticas. No se reconocen los enfoques y mucho menos se manejan los métodos. No se ha asumido con conciencia lo cualitativo del ser. No se ha trascendido. Esto nos invita a asumir con libertad y compromiso las nuevas y desafiantes perspectivas actuales, considerando el múltiple abanico de posibilidades paradigmáticas, epistemológicas y metodológicas trascendentales, que si no se conocen, la invitación es a conocerlas, a indagarlas, para direccionar los fenómenos que se desencadenan en nuestros contextos, sin olvidar el gran impacto que ha ocasionado la llegada de la pandemia del virus del COVID-19, que sacudió y transformó drásticamente todos los procesos y sistemas del mundo y de nuestra cotidianidad. Paradigma. Tomo una de las definiciones clásicas del filósofo de las ciencias Thomas Kuhn, que dice que un paradigma es una teoría o modelo explicativo de las realidades físicas con el significado de paradigma científico. Se usa hoy en la investigación científica para explicar los cambios o revoluciones científicas. Esta definición no es más que un conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante un tiempo proporcionaron modelos y soluciones en la comunidad científica a base de creencias establecidas como verdades que estructuralmente son reglas y normas. Los paradigmas evolucionan y caducan con el tiempo. Es interesante preguntarnos: ¿estoy en una posición paradogmática o paradigmática, que son totalmente distintas? Recordando que un paradigma son creencias, doctrinas únicas que no se ponen en duda, son innegables, irrefutables, tal como la fe. Los paradigmas escapan de la ciencia y rompen la racionalidad. Un ejemplo de ello sucede con los manuales de trabajo de grado, que lo vuelven paradigmáticos. Una estructura de investigación, un libro de metodología, que si no se realiza la investigación tal como está allí, entonces realmente no se está investigando. Pero cuando el investigador dice un momento, se da cuenta de que está en otro contexto, de que intervienen otros factores, otros elementos, allí comienza a racionalizar. Entonces ya ahí lo convierte en un paradigma.
Tomo otra segunda cita por el complejo filósofo Morán del año 2003 y dice: un paradigma es un tipo de relación lógica entre un cierto número de nociones o categorías maestras, el cual privilegia ciertas relaciones lógicas en detrimento de otras. Aquí se denota otra percepción totalmente de lo que es paradigma, donde ya no es solo lo científico. Aquí Morán enfatiza la inclusión y las relaciones como un todo y en sus partes. Luego tenemos una tercera definición muy acertada por Ruske, 1999, que dice: las ciencias sociales viven una etapa de reflexiones, una búsqueda de puntos comunes, suplementariedad y complementariedad de los paradigmas, obviando diferencias y atenuando la rivalidad epistemológica entre el par cuantitativo, cualitativo, manteniendo lo humano en sus diversas realidades. Aquí Ruske lo define dentro de las ciencias sociales. Pasa de lo científico a lo reflexivo dentro de esa complementariedad epistemológica, manejando los enfoques cualitativo y cuantitativo como un par dialéctico, y sobre todo resaltando lo humano. Ok, aquí se presentan las siguientes interrogantes para que cada uno las realice o responda de una manera introspectiva. Dice: ¿en qué paradigma me encuentro? ¿Mantengo una postura paradigmática o paradigmática? Si es paradigmática, esta converge con mi investigación. Es importante sincerarse sin importar en qué avance de la investigación se encuentren. Siempre existe tiempo para reflexionar. Recuerden que la investigación es un devenir de adelantarnos, retroceder, adelantarnos. Eso es investigar. De no hacerlo en una investigación, dudo que realmente se esté investigando. Y siempre caemos en la llamada crisis paradigmática, y cito un interesante fragmento del artículo de Rigoberto Lanz que se llama El arte de pensar sin paradigma, conocido por muchos, que dice: hay que tomarse la molestia de inventar su propio paradigma, aun cuando fuera como alegato metafórico del establecimiento de algunos supuestos básicos. Hay que tomar algún riesgo y disponerse a inventar, a pensar con cierta audacia. Estamos en un momento en donde inventar puede ser la condición para salir de la crisis. Inventar, lo digo en el sentido fuerte de la palabra. Hay que arriesgarse a poner por delante nuestra propia capacidad heurística. Fíjense que aquí Lanz claramente invita a asumir la autonomía como sujeto investigador, haciendo mención a un libro con el mismo nombre del doctor Jesús Leal, donde debemos atrevernos sin temor a reconocer los límites, los errores, los vacíos, abrir espacio a la temporalidad presente que conduce al crecimiento de una conciencia y a la pluralidad de todas las instancias epistemológicas que orientan nuestro pensamiento crítico y reflexivo. Esta crisis no es de ahorita, esta crisis viene de siglos pasados, que se ha intensificando al pasar del tiempo. Habermas en su momento dijo sobre la crisis: se trata de una crisis de toda legitimación teórica. En ese momento los posmodernos respondieron que no se necesitan legitimaciones, y por su parte Derrida habla de un juego infinito de textos sin sentido dado.
Esto nos dice que estamos en una multiplicidad de ideologías vividas. Ellos nos dan ejemplos de sus propias posturas o teorías que surgieron en un espacio-tiempo determinado, en una comunidad específica, pues nosotros tenemos nuestras propias comunidades, nuestros propios contextos, y de allí nosotros debemos de construir nuestras propias posturas, nuestras epistemologías, porque ya basta de tantas repeticiones y adaptaciones forzadas por no buscar más allá de las realidades. Esta crisis de la investigación inicia cuando tenemos enfrente una realidad, un fenómeno, y lamentablemente no se respeta. Las realidades no se conocen, no se perciben, no se percibe su esencia, no se sienten, no se padecen. Entonces, debemos de acabar como investigadores con ese nihilismo, donde se niegan las realidades, donde se callan, donde se ven de manera aparente, donde no se profundizan. Entonces allí los investigadores comienzan a arrastrar esta gran crisis, porque tenemos investigaciones que se realizan solo por un cumplimiento, y por eso vemos que las realidades y los problemas y los fenómenos siguen vigentes, porque simplemente no son comprendidos, no son escuchados, y se continúa esa negación. Ok, esta crisis paradigmática la enfrentamos con más auge cuando se llegue ese capítulo, momento, camino, sendero, instancia 3, como la quieran llamar. Es en esa construcción de esa brújula epistemológica, metodológica, que debe ser ya de una vez al inicio tener una dirección muy clara para que tenga esa investigación una coherencia. Entonces tenemos una serie de caminos, vías, autopistas que, wow, dicen tenemos una realidad, pero ¿cuál es el abordaje metodológico y epistemológico pertinente para direccionar esta investigación? Por un lado tenemos el paradigma positivista o de la modernidad, que es lógico, pragmático, mecanicista, sistemático, hipotético, rígido, propio de las ciencias duras. Todos fuimos formados bajo este paradigma, le debemos mucho todas las invenciones y las innovaciones de las ciencias y de la tecnología. Pero lamentablemente este paradigma positivista sigue vigente en nuestras ciencias sociales, donde vivimos la terrible imposición hegemónica en las investigaciones. Una contradicción terrible, porque por un lado se quiere trascender, se quiere avanzar, se habla de multiplicidad, se habla de transdisciplinariedad, pero tampoco se quiere soltar al positivismo. Ojo, no estoy en contra de él, solo que un investigador no puede anclarse a tomar una postura dogmática, debe estar abierto a todas las corrientes de pensamiento, porque aún nos encontramos neocolonizados bajo el positivismo. Con el positivismo en el siglo XXI no se logra asumir en las ciencias sociales los desafíos y complejidades actuales por tener sus características propias, paradigmáticas de él, por ser pragmático, por ser repetitivo. Se hace evidencia esa lucha de poder intelectual. Por otro lado, tenemos el paradigma pospositivista o posmoderno, todo lo contrario. Surge este paradigma
más humano, reflexivo, naturalista, crítico, dialéctico, realista. Aquel investigador está inmerso, siente y padece esa realidad. De él se deriva este paradigma interpretativo bajo el enfoque cualitativo que se basa en la epistemología del vínculo y fusión de la ciencia más la filosofía, dando un vuelco con mayor profundidad y trascendencia para reconfigurar los conocimientos y saberes dentro de un clima ciego, contradictorio y de incertidumbre que conspiran como mecanismos de resistencia ante los cambios presentes y futuros. Por otro lado, tenemos el paradigma sociocrítico. Se fundamenta en la teoría crítica que lo sustenta el paradigma metodológico sociocrítico desde la Escuela de Frankfurt que se instauró el Instituto para las Investigaciones Sociales, integrada por sus miembros principales como fueron Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Marcuse, Erich Fromm y Habermas, entre otros. Ellos fueron los más relevantes y esto a ellos lo unía una vocación emancipadora, resaltando el abanico de posibilidades de libertad, de transformación con un carácter retrospectivo muy crítico. De toda esta evolución, tanto interpretativa como crítica, de toda la complejidad del hombre, la complejidad planetaria, global, fueron surgiendo los llamados paradigmas emergentes. Surgen de la epistemología del sur. Uno de sus precursores es Boaventura de Sousa Santos, intelectual y catedrático investigador de esos conflictos inacabados sociales, epistemológicos y universitarios por las llamadas sociologías de las emergencias. De él surgen investigaciones alternativas que profundizan por múltiples vertientes las complejidades del hombre, de su entorno, de lo cierto e incierto, de las dialécticas sobre esas líneas abismales que dividen lo humano de lo subhumano, develando una existencia de muchas líneas que limitan y que han trascendido algunas y que han recorrido por todos esos periodos históricos. Estos paradigmas emergentes trabajan desde una ecología de saberes muy diversa, muy amplia, libre, autónoma, donde no se imponen los límites, desde el respeto a la libertad y autonomía de pensamiento. De él se han desprendido muchos paradigmas emergentes. Entre los más conocidos están el paradigma heurístico. Este tiene unas rutas inéditas que invita a inventar, a redescubrir ese camino. Se hace necesario reinventar para clarificar esos descubrimientos que convierten la investigación en una metateoría. Una frase de Hermoso 2019 dice que el heurístico sería un puente entre métodos que se conjugan y que posibilitan la eclosión de elementos escondidos. Entonces imagínense una teoría doctoral bajo un paradigma heurístico, si así el fenómeno lo requiere. Por otro lado, tenemos los paradigmas sistémicos, que ellos se fundamentan en la realidad vista bajo una concepción sistémica, en donde la investigación de elementos se conjugan y cumplen funciones y reconfiguran sus estructuras. Es interesante saber y ver investigaciones ya en el área de la ingeniería,
cómo se están complementando bajo este paradigma sistémico. ¿Por qué? Porque están fusionando dos o más ciencias. Y tenemos el interparadigma transcomplejo. Esto no es más que un espacio dentro de un interespacio de pensamiento donde se pueden tejer y concebir cosmovisiones, donde las ideas convergen en la sinergética de la ciencia. Es un hiperespacio transcomplejo. Se presenta el mundo de los objetos, de lo físico, de lo intangible, de las experiencias subjetivas, de los productos abstractos, se entrelazan en las diferentes facetas que se constituyen desde lo nomotético, desde lo ideográfico, lo lógico, lo filosófico. Aquí se permite que todos estos aspectos confluyan para poder crear ideas que emerjan en diferentes comprensiones, explicaciones y modelos que surgen de esas emergencias de todas estas ciencias, incluyendo de las ciencias espirituales. Aquí es importante preguntarse, ¿el paradigma que usé es realmente el adecuado a mi investigación? Este paradigma posee los fundamentos epistemológicos y metodológicos como vía al constructo de mi teoría. Y finalizo citando a Hermoso 2016, que dice que los paradigmas son construcciones que al escapar de las disciplinas conservan parte de su encanto demarcativo y de su arrogancia. Quise destacar el carácter demarcativo de los paradigmas, es decir, que ocupan un espacio-tiempo paradigmático y su procedencia históricamente hablando de las disciplinas. El encanto demarcativo proviene de sentirse dueño de una parte de la verdad y que quienes se afilian al paradigma adquieren cierta protección académica. Y esto es totalmente cierto y lo vemos reflejado en la realidad. Nosotros debemos de trascender, de liberarnos de pensamiento metodológicamente, como les dije anteriormente, sin miedo, sin temor, respetando esas realidades. Aquí que quebramos y rompemos todo tipo de crisis en el siglo XXI, porque al trascender nuestro pensamiento volamos nosotros mismos sin empujes ni arrastres. Se trata de dejarse llevar por los aires propios de libertad, y cada uno de nosotros tiene alas para volar y construir unas teorías propias que aporten, que verdaderamente respondan a esas realidades el cual fueron abordadas. Bueno, espero que este pequeño intercambio virtual les sea un aporte a su camino investigativo, y será hasta otra próxima oportunidad. Estimados oyentes, bendiciones y éxitos infinitos para todos. Gracias por su amable atención y participación.